organizador. Voy a empezar a compartir entonces, a ver si podemos ver. Bueno, como decía el presentador, el coordinador, pertenezco a la universidad, en realidad a la Facultad de Ingeniería de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, y voy a comentarles o tratar una recuperación estructural de un tablero de puente mediante postezado exterior. Estos trabajos, como ya les voy a mencionar, fueron realizados, por supuesto, en Argentina, y quiero resaltar algunos inconvenientes que se producen en la obra, a veces por falta de experiencia, a veces por falta de conciencia de la importancia de cada uno de los elementos que se producen. Entonces, a veces en pequeños detalles producen grandes problemas. Vamos al contenido. Vamos a hacer una breve introducción. El objetivo del trabajo, la búsqueda de la información, la interpretación de los resultados, las conclusiones y cómo era la propuesta de la recuperación estructural. Entonces estábamos tratando de recuperar sobre el río Salado, está ubicado en la ruta provincial número 4, el tramo ruta provincial 6, Elisa, de la provincia de Santa Fe, Argentina. El año de la construcción es en 2008 y la longitud del puente eran 13 tramos de 30 metros con 80, totalizaban 440 metros. Estaba afectado, al menos detectado, un solo tramo, el tramo número 13. El ancho de calzada era 1140, el ancho total 1140 y el ancho de calzada 830 con 2 veredas de 1,50. El año de la recuperación fue en el 2012, para ubicarnos. Ustedes están en el Ecuador, nosotros estamos en Argentina y concretamente en la provincia de Santa Fe, es donde está ubicada la obra. Estos eran los planos del puente, o sea, un puente convencional, isostático, con 4 vigas en el tablero, la sección transversal, prelosas y una losa de calzada. El río Salado es un río meandroso, donde no es tan caudaloso, pero cuando crece tiene realmente mucho volumen y se extiende mucho. Perdón, la pasé una de largo. Entonces, esta sería una vista satelital, donde se pueden ver entonces el puente completo, el río Salado ya en ese lugar, el tramo afectado y las defensas del puente. Estas fueron las primeras visitas a la obra. Este pavimento que se ve acá deformado, que se ve marcado, de este lado también se ve, mucho más en el lado derecho, realmente evidenciaba un grave problema. Para ir ubicándolos, las mencionamos viga número 1 y viga número 4. En el momento que visitamos y empezamos a tomar el relevamiento, se podía hacer desde la parte inferior un relevamiento topográfico, como para ir dándole situación. Y en cambio, cuando realmente empezamos a hacer el trabajo de recuperación, el río estaba muy crecido. Fíjense que ya no teníamos la superficie donde íbamos a trabajar. No sé si alcanzan a ver la deformada de la viga, ya vamos a ver un poco algunas fotos más en detalles. Entonces, la inspección o el objeto era una importante deformación y un estado de fisuración en todas las vigas, y obligaba entonces a atacar dos aspectos: restablecer la capacidad estructural del tablero y recuperar un porcentaje importante las deformaciones verticales. Lo que vamos a proponer entonces era la recuperación de la estructura mediante un postezado exterior capaz de estar capacitado o previsto un 100% del esfuerzo de tesado. Y esto consiste en hacer un atirantamiento exterior
ya vamos a estar en detalle. Este es un primer esquema y una foto del trabajo terminado. La repartición, por su parte, planteaba algunas otras alternativas, por ejemplo, la demolición del tramo y la reconstrucción del nuevo tablero, es nuestra alternativa de extrema. Otra alternativa era rellenar con suelo por debajo del tramo para recalzarlo, con el consecuente cambio de configuración, por lo tanto iban a haber refuerzos adicionales, o simplemente rellenar todo el tramo, darle algún apoyo elástico al tramo y perder una sección de escurrimiento y llevar el estribo hacia la pila. Otro podría haber sido también, que también lo planteaban, era construir dos pilotes externos desde el mismo tablero y reconstruir por debajo un dintel y con gatos recuperar las deformaciones, darle un apoyo elástico y también su nuevo refuerzo y configuración distinta, lo cual fueron desestimadas tanto por tiempo como por razones de costos. Entonces, la búsqueda de información la basábamos en tres primeras instancias. Uno, los trabajos in situ, otro, la interpretación de los resultados y una tercera que serían las conclusiones. Primero, buscamos verificar la geometría, tanto la geometría de las vigas o de todo el tablero en general, que realmente no había diferencia, pero sí ya teníamos alguna predicción o alguna estimación de que las deformaciones eran del orden de los 90 milímetros, y cuando uno va a la obra y íbamos las primeras visitas, había importantes vibraciones en el tablero y pequeño desprendimiento con el tránsito pesado, por lo que nos llevó a pedir a la repartición que suspenda el tráfico porque realmente estaba casi en el borde del colapso. Y el tablero tenía una configuración de este tipo girado, digamos, del lado de la derecha, mucho más deformación que del lado de la izquierda. Otro trabajo que teníamos programado era calar probetas y hacer esclerometrías, carreos donde nos arrojaban resultados aceptables. Un relevamiento de fisuras que teníamos detectado eran tres grandes zonas, prácticamente como cualquier viga isostática. Las zona 1 y zona 3 serían los de apoyo con fisuras a 45 grados y la zona central con fisuras verticales. Y finalmente un trabajo de ocultación donde íbamos a realmente qué es lo que estaba ocurriendo, porque teníamos alguna sospecha del postezado. Entonces con eso empezamos a trabajar y voy a detallar un poco cada uno de los instantes. El control de la geometría se hizo, como dijimos, con una estación total sobre el intrados de cada viga, o sea, medíamos en los apoyos y en el centro del tramo y en los tercios, y conseguimos precisar estas deformaciones: 84 milímetros en la viga 1, 68 en la viga 2, 86 en la viga 3 y 29 en la viga 4. O sea que tenía un comportamiento medio caprichoso, pero las deformaciones eran del orden de la estimación. Con lo cual era una deformación inadmisible y muy preocupante, y con el tráfico liviano no vibraba, pero con el tráfico pesado realmente comprometía la estructura, por lo cual se pidió la suspensión del tráfico. Por otro lado, seguimos con el calado de probetas y esclerometría. Arrojaron resultados H25, o sea, 250 kilos por centímetro cuadrado de característica, y para las vigas H30. El proyecto en sí estaba previsto un H30 para todo el tablero. También se pudieron determinar el módulo de elasticidad, que estaba dentro del orden, o sea que pareciera que no era un problema de hormigón. O sea, hubo calados en las almas de la viga y en la losa. Estas probetas que se ven un poco más agrandadas, con mucho concreto asfáltico, podía estar dando evidencia que en algún momento ya este problema apareció, y la mejor solución que creyeron era rellenar el asfalto para ocultarlo, pero bueno, después se corroboró y se buscó otra solución. Entonces también hubo corroborar esa información con esclerometría para contrastar y tener mayor información. O sea que podemos concluir por el momento que la calidad del tramo era razonable y podría no ser uno de los motivos de la falla.
El relevamiento de fisuras, como les dije, las tres grandes zonas, pudimos medir fisuras 0,1 milímetro a 0,2 milímetros, inclinadas a 45 grados. En la zona 2 ya teníamos 0,15 a 0,2, eran verticales y realmente muy fisurados, hasta 80 centímetros respecto de intra 2. La viga, si mal no me acuerdo, tenía 1,80 m, 1,90 m, o sea que estaba muy comprometida toda la viga. Y si hacíamos una simple suma de acumulación de todas estas fisuraciones, teníamos un acumulado de 5 a 7 milímetros, o sea que había fuertes extracciones en la fibra inferior. Con esto estábamos teniendo un panorama de lo que estaba ocurriendo, pero realmente no entendíamos cómo era la pérdida de ese postezado. Entonces, lo que nos animamos a hacer es a buscar el relevamiento de cómo estaba el trazado de los cables e ir a ocultarlas, ir a romper la viga y buscar, por cierto, en forma prolija, en el sentido con un poco de precaución, y fuimos a buscar entonces los cables 1 y 2, en las vigas 1 y 2, los cables 3 y 4 en los extremos, sin llegar a los anclajes, pero en cualquier lugar para ver qué ocurría, y en el tramo inferior, en la parte inferior, en el intra 2 de la viga, los cables 1, 2 y 3 en el centro. Y nos encontramos con importantes sorpresas. En la viga 1 encontramos que el tensor 4 estaba sin inyectar, o sea, los cables oxidados, empezábamos a detectar o a suponer lo que estaba ocurriendo. En el tensor 3 estaba inyectado un poco de oxidación. Veíamos que con una barreta se podían mover los cables, o sea, eso nos empezó a sorprender y a preocupar. En la viga 2 volvimos a detectar los mismos problemas, mala inyección, se veían los cables, tenían corrosión, no tenían tensión, directamente lo podíamos mover con la mano. En cambio, en la parte inferior, acá se ven los 3 cables o los 3 tensores, parecía que la inyección era buena, o sea que no hay problemas de inyección, no había problemas de corrosión y no podíamos detectar algún problema de falta de tensión. Pero ¿qué encontramos también? Algunos cables estaban en la parte inferior de la vaina, lo que no es lógico, porque si estarían tesados tendrían que estar en la parte superior de la vaina, o sea, empujando hacia arriba. Entonces acá empezábamos a encontrar otro problema más, que había algunos cables tesados y otros no. No podíamos determinar si estaban sueltos o no, porque estaban colmatados con inyección, pero la ubicación nos sorprendía, nos preocupaba. En el cable 3 no podíamos detectar mucho, más que estaba esa inyección, podíamos romper un poco la pasta y veíamos que no había grandes problemas de corrosión. Y lo mismo ocurría con el cable 2 en la parte inferior. Con eso resumimos los importantes problemas que detectábamos, o sea, en las ocultaciones encontrábamos vainas vacías o inyectadas parcialmente, producto podemos suponer, de una obturación o una mala práctica de la inyección de la pasta de cemento, cordones ubicados, indicio de que los cordones podrían estar sueltos, podrían estar cortados o con baja tensión. Algunos cordones los vimos como destrenzados, similar a cuando un cordón se suelta o se corta y no está inyectado. Y además en algunos encontrábamos un material blanco y blando que estaba como en vetas entre las vainas, y podíamos llegar a alguna conclusión, de acuerdo a algún análisis químico que hicimos, que se utilizó el agua del río, que como dice su nombre era agua salada, para la pasta de inyección. O sea, todos estos problemas realmente eran preocupantes y muy angustiantes. ¿Qué empezamos entonces para interpretar los resultados? Buscamos la memoria de cálculo, que si la teníamos del constructor y del proyectista, estaba hecho con un pretensado total, el cálculo estaba correcto, o sea, no había nada que observar. No admitía, por supuesto, fisuras, ni tampoco fisuras.
Entonces no tenía lógica lo que estaba ocurriendo, sino que había que buscar cuál era el causal de este problema, y era alguna combinación muy difícil de determinar en formas individuales. Entonces lo que sí pudimos concluir es que había una pérdida del pretensado aplicado, una variación de la resistencia, era la otra duda, luego después, como vimos, ya lo descartábamos, y entonces había que intentar ubicarse y ver cómo era la mecánica de esa, o cómo llegábamos a determinar cuál era la magnitud del postezado. Entonces empezamos a simular distintos escenarios, y por iteración llegamos a que con el 50% de la pérdida del postezado aplicado, la estructura con el peso propio estaba prácticamente al límite, y con cualquier tránsito que pasaba, o sea, simulando una pequeña planadora o un camión cargado, empezaba el proceso de fisuración. Cuando empezaba ese proceso de fisuración, podíamos determinar que con esta simulación y con una inercia fisurada del tablero, resultaban las deformaciones verticales compatibles con las que habíamos medido. O sea, que el escenario que estaba ocurriendo era que la viga había perdido, o el tablero había perdido, el 50% del postezado, la estructura estaba fisurada, la inercia entonces era la inercia de vigas fisuradas, y no podía recuperar ya las deformaciones, no se podían cerrar cuando hubiera sido con el postezado total, y entonces ese fenómeno se iba repitiendo y se iba aumentando con cada uno de los pasos del tránsito. Conclusión, es lo que le estaba comentando, una fuerte pérdida del postezado aplicado, porque lo podíamos argumentar por las vainas vacías, las vainas mal obturadas o mal inyectadas, cordones sueltos, mal ubicados, y después de algunas otras investigaciones o consultas sobre algunos participantes del trabajo, algunos operarios, algunos comentarios de la inspección, algunos registros, o el mismo director de obra, que pudimos tener alguna charla, tenemos una fuerte sospecha de que la falla principal del anclaje activo, combinado con una mala inyección y un anclaje no adecuado. O sea, se utilizó, según los indicios que tenemos, mordazas central de hormigón, cosa que no es aceptable para cordones, y ya está descartado en este tipo de utilización de estos anclajes. No siendo importante para nada la participación de las pequeñas diferencias o alguna diferencia que hubiera tenido el hormigón. O sea, el hormigón no era el causante, o la diferencia de resistencia no era el causante de semejante problema. El problema principal era la pérdida del postezado. Por lo tanto, teníamos que llevar a una solución de postezado exterior, que era restablecer la capacidad resistente de la estructura y recuperar un porcentaje de las deformaciones existentes, sabiendo que no lo íbamos a poder recuperar la totalidad de esas deformaciones, ya que la carga que íbamos a aplicar era casi instantánea y las deformaciones no se iban a recuperar en forma instantánea a su totalidad. Sí sabíamos que podíamos lograr una recuperación para introducirle este postezado. Entonces, el postezado exterior, que era la única forma que encontrábamos de brindarle o reponerle el postezado perdido, tendría este esquema, o sea, desviadores en los tercios, y anclajes, ménsulas de anclaje en los extremos. Este sería una vista, esta es una planta. En los tercios entonces tendríamos los desviadores, y las ménsulas de anclaje los tendríamos en los extremos. El tercio se vería de esta forma, con los 4 desviadores, y en los extremos tendríamos las ménsulas de anclaje, que van a ser vinculadas, como después voy a explicar, con Freisy bar, o sea, barras tesadas para vincularlas a las almas. Pasemos entonces al armado del sistema. Primero, en taller se alistaban las ménsulas de anclajes y desviadores galvanizados. Estos desviadores eran galvanizados, eran metálicos y galvanizados para no tener perturbaciones a lo largo del tiempo.
Entonces este es un poco el detalle de los desviadores, eran chapas metálicas que trataban de dar una curvatura lo más suave posible y dentro de lo reglamentario de un tubo de acero por donde se iba a ingresar el cable con los cordones, y había que sacarlo de la zona del talón de la viga, o sea que había que abrirlo. Este es un poco el detalle del sólido cuando se estaba dimensionando, y acá vemos ya las piezas listas en taller y una vista de cómo iba a quedar o cómo quedaban, pero bueno, para ir explicándole cómo iba a ser el armado. Luego entonces veníamos con las ménsulas de anclaje, que acá son unos cajones, o sea, con varias placas en varias direcciones, que iba a alojar esa trompeta para ingresar el cable y donde se iba a apoyar luego el bloque de anclaje con su refuerzo correspondiente. Ven 6 agujeros más grandes que son donde se van a alojar o por donde van a permitir el alojamiento de las barras de tesado para ajustarla al alma, y estas más chicas son diseñadas y producto de poder permitir el ingreso de estos recintos estancos que serían, si no, los bloques de anclaje, entonces para que el galvanizado pueda ingresar por dentro y poder cubrir y proteger toda la pieza, la modelización de la estructura. Y estos son entonces los bloques o las ménsulas de anclaje galvanizados, ya listos antes que habían llegado a la obra, y esto sería cómo va a quedar después ese bloque de anclaje con las barras Freisibar de tesado, y acá podemos ver el bloque de anclaje. Vamos a empezar. Entonces, lo primero, había que replantear y tratar de que si la viga había estado construida con el trazado de acuerdo a planos, los agujeros que podíamos hacer, las perforaciones para pasar las barras, debíamos replantearla con la mayor precisión posible para tratar de lograr la menor interferencia posible, con martillos rotopercutores con corona de diamante hacíamos esas perforaciones, con alguna holgura para poder tener alguna tolerancia por si había que corregir alguna, y como no era de esperar, no podíamos evitar seguramente, y acá hay un agujero, una foto de una perforación donde se detecta alguna interferencia con alguna vaina que no estaba exactamente replanteada, y nuevamente encontramos los cables a la vista, o sea que vemos el testigo que sacábamos con la vaina cortada, interferida, no lo hubiéramos querido hacer, por suerte no se cortaron los cables, pero la vaina estaba vacía. Otra interferencia que encontramos, pero acá sí con la vaina llena, no tocamos los cordones porque estaban en la parte superior, o sea que la evidencia que ya habíamos hecho con la ocultación también la volvíamos a lograr con las perforaciones. Acá ya están todas las perforaciones de un extremo, de un bloque, la forma en que se trabajaba, que había que estar trabajando con pasarelas interiores porque el agua no nos permitía trabajar desde abajo, tampoco nos permitía flotar porque no había suficiente, no era constante y con muchas interferencias de ramas y árboles. Y bueno, y acá ya están montándose los bloques con las Freisibar, los bloques de anclajes en cada uno de los extremos y en cada una de las 4 vigas. Acá se ve el proceso donde con gatos huecos, ¿no es cierto?, con tesado transversal, donde estábamos tesando las barras de fijación, acá el manguito de anclaje y el tesado de cada una de estas barras. Un detalle del bloque, de la placa en realidad, con orificio para la posterior inyección y toda la inyección de protección. Y acá ya estamos viendo cómo iban quedando los desviadores montados sobre el intradós de las vigas, en los tercios. Estos estaban fijados simplemente con una broca de anclaje, porque el mismo esfuerzo lo iba a fijar, lo que hay que tratar es que esto no se corra. Y después acá una vista general de ya varios desviadores picados en las vigas de todo el tramo. O sea, acá ya estamos viendo 3 vigas, acá estamos sacando sobre la 4ª viga. El proceso siguiente sería el filado de las vainas. Las vainas venían en rollos, pero había que en algún momento empalmarlas. Se empalmaban las vainas
eran de PAD, se empalmaban por termofusión, o sea que esta era una máquina que una placa con temperatura, se enfrentaban las dos vainas, se alineaban y con un proceso hidráulico las juntaban y se generaba este cordón de soldadura, por decirlo de alguna forma. Y acá empezaba el proceso de ir tirando las vainas, enhebrándolas, filándolas en los agujeros de los desviadores. Y ya después, entonces, una vez puestas las vainas, poníamos los cordones que eran envainados y engrasados, uno a uno. Acá ya vemos los cordones, los 12 cordones terminados, ya retirado en el sector donde se va a hacer el tesado la vaina y limpio la grasa. Y para darle una configuración sería, bueno, una vaina de PAD, los cordones engrasados y envainados y la inyección de la pasta. Como era el proceso, era montaje de la vaina, enhebrado de los cordones y la inyección de las vainas, previo al tesado. Así era como quedaba, un poco no muy agradable la forma en que iban quedando, porque el mismo peso de los cables la daba de forma. Pero bueno, este era el inicio de cómo iban quedándose enhebrados y apenas íbamos solicitando con un solo cordón, el cable empezaba a tomar su forma, entonces se iba alineando y así íbamos consiguiendo con un cable, acá llegan a ver una mordaza con la que tirábamos para ir empezando a hacer el tesado, que iba a ser en forma unifilar, o sea que el cable íbamos a ver una secuencia y un escalonamiento del tesado, uno a uno, y cordón por cordón, por supuesto, y bloque por bloque, uno de cada lado de la viga. También, antes del inicio del tesado, hacíamos la inyección, aunque les pueda sorprender el que haya trabajado un poco con posttesado, la inyección se hace después del tesado. Acá necesitábamos hacerlo antes y entre los espacios que quedaban los cordones envainados y engrasados. Ese envainado y engrasado iba a permitir poder tesarlos porque iban a poder patinar por dentro de ese envainado engrasado, y lo que queríamos buscar que la pasta de cemento se colmate todo el cable y no se amontonen todos los cables hacia arriba, sino que trabajen dentro de un sector como si fuera dentro de un mismo bloque ya previamente hormigonado. Buscábamos cuáles eran las etapas, poníamos 4 etapas o escalones de carga y íbamos a ir tesando de a 4 cordones de 5 octavos por cada viga, o sea 2 por cada lado, o sea acá teníamos 12 cordones en cada lado, íbamos a dar 2 acá, 2 acá. En la primera viga íbamos haciendo entonces de la viga 1 a la viga 4 con este ordenamiento, viga 1, 2, 3 y 4, y así vamos a ir haciendo cada uno de los escalones de carga, y además íbamos a ir midiendo las recuperaciones en vertical, que la medíamos desde arriba porque de abajo ya no podíamos hacer nada por el agua, entonces medíamos en vertical con una nivelación, y teníamos previsto también un comparador donde íbamos a ir viendo y tratando de intentar ver cómo se cerraban las fisuras, porque sabíamos que el comportamiento, una vez que el tablero se ponga más rígido, o sea que se haya cerrado la fisura y que el tablero trabaje con sección total y no con la sección fisurada, el comportamiento iba a ser distinto. Entonces queríamos buscar el momento en que se cerraba la fisura. Entonces íbamos a hacer esta secuencia, la prudencia de ir tesando de a poquito, o sea, de a tramos y de escalones, era que realmente uno no conocía el estado tensional, no sabíamos cuántos cables, estábamos con la suposición de ese escenario que habíamos logrado con un 50%, sabíamos que no todas las vigas podían tener el mismo secuencia, o sea que había mucha incertidumbre y no podíamos sobrecargar el tablero. Entonces, en el primer escalón, 2 cordones por cable, 4 cordones por viga, la secuencia de inicio de la viga 1 a la 4, el segundo escalón nuevamente 2 cordones, ya teníamos 8 cordones por cada viga, en el tercero lo mismo, 2 cordones por cada cable, 12 cordones por viga, y el cuarto escalón empezamos a analizar un poco los resultados antes de seguir y preferimos tesar únicamente en las vigas 1 y 3,
yendo desde la 3 hacia la 1, entonces esas 3 vigas quedaban con 16 cordones, y la viga 4 suspendimos el tesado porque era la viga que estaba menos deformada y ya estaba recuperándose, y al contrario estábamos dándole una contraflecha, y entonces nos quedábamos con esa cantidad de cordones tesados, y le recordábamos de que la viga tenía, cada viga, 24 cordones de 5/8 disponibles. Si lo vemos en fuerzas, o sea, en el primer escalón introdujimos 320 toneladas, en el segundo escalón ya teníamos un acumulado de 640, 900 toneladas en el tercer escalón, y en el cuarto escalón, haciendo la combinación de que 3 vigas tenían 8 cordones de cada lado, 20 toneladas por cada cordón, y una viga, que sería la número 4, de 6 cordones por cada lado, totalizábamos 1.200 toneladas del tablero. Entonces esto nos daba una representación del 62,50% del sistema instalado, o sea, teníamos una magnitud superior para seguir tesando, pero preferimos dar por finalizado la recuperación y seguir con la evolución y el monitoreo a través del tiempo, y lo íbamos a lograr en forma semestral para ver cómo se iba recuperando la viga o el tablero a lo largo del tiempo, y teníamos siempre el margen para poder seguir tesando en caso de ser necesario. Esta era la planilla de registro que se llevaba, entonces en cada uno de los estados era la viga número 1 en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, en la etapa 4, las tensiones del cable, del manómetro y los estiramientos, la nivelación que se producía en cada uno de los lugares, el registro de los flexímetros de ese comparador para ver cómo se cerraban las fisuras, y los resultados que se iban acumulando. Esta era la planta donde medíamos las deformaciones en vertical, y íbamos anotando todos estos registros para ir teniendo un seguimiento, y el comportamiento realmente era sorprendente cómo reaccionaba el tablero. Estas eran un poco las gráficas que íbamos logrando cada una de las vigas, la viga número 1, la viga 2 y 3, que la podíamos medir en vertical, y la viga 4, cómo se iba comportando. Entonces, los registros que fuimos obteniendo escalón por escalón, los íbamos registrando, 20 milímetros, 18, 17, y así íbamos llegando a las recuperaciones, teniendo una recuperación de 58 milímetros, 52 milímetros y 43 milímetros. Acá un poco para reflejar qué cantidad de cables se iban tesando en cada uno de los tableros. También podíamos graficar cómo se comportaba y cómo se iban combinando la colaboración de una viga respecto de la otra, o sea, cuando le tesábamos la viga 1 solamente, la viga 3 también se iba levantando, cuando tesábamos la 3 iba girando uno a la otra. Realmente era como dicen que el postesado o las vigas están vivas, y realmente se iba viendo cómo se recuperaban los distintos puntos de los distintos escalones. Entonces hay otra forma de mirarlo, que sería punto por punto y cable por cable. No es tan gráfico como la anterior, pero bueno, era también una de las posibilidades. Este era un poco el resumen de cómo encontramos esto exagerado, en vertical, ¿no? Pero bueno, era como habíamos encontrado el tablero y cómo logramos recuperarlo, viendo que el tramo 4, la viga 4 ya pasaba para el otro lado, o sea, ya tenía totalmente contraflecha, sino solamente recuperado la flecha, sino que ya pasábamos al otro, fue por arriba de lo aceptable. Entonces, recordábamos que íbamos a recuperar estas deformaciones, no creíamos que estas reacciones eran, si bien fueron instantáneas, sabíamos que alguna magnitud iban a ser mucho más lentas, y entonces limitábamos un poco la audacia con la prudencia para no seguir comprometiendo a las vigas, porque desconocíamos el estado tensional real. Entonces podíamos sobrecargar los cordones inferiores, podíamos provocar algún daño, entonces preferíamos ver cómo se iba relajando la estructura con este nuevo estado tensional, y cuando iba apareciendo el estado de carga, de la sobrecarga de tránsito,
y con la nivelación y la monitoreo semestral podíamos sacar alguna conclusión y ver si hacía falta una nueva pesado para seguir introduciendo esa magnitud que teníamos de reserva. Esto era un poco ver el comportamiento un poco más en detalle, que lo teníamos instalado en las 4 vigas, entonces podíamos ver el momento en que se producía el cierre y realmente a partir del segundo escalón el comportamiento fue casi lineal, o sea, se veía realmente cómo ya reaccionaba el tablero de forma completa, sin fisuras. Y recordando el monitoreo, digamos, esta era la situación que teníamos, la foto que le mostré al principio, la línea donde ve las deformaciones que se veían a simple vista, esta era la fecha de donde empezó el problema, y estos fueron los registros que hicimos el primer día, el segundo día volvimos a medir ya únicamente en las 2 vigas extremas, que eran las que queríamos sacar alguna conclusión. Fuimos midiendo, se veía bastante estable a los 4 meses, a los 6 meses, entonces prácticamente no había grandes diferencias de las recuperaciones, podrían ser diferencias de temperatura, o sea, ya empezaba a haber algún acomodamiento, o sea, a lo largo del tiempo, sin sobretesarlo, se iba recuperando un poco más, y prácticamente al año ya estamos con bastante más recuperación. Vemos la foto de prácticamente un año, y pueden ver cómo la baranda y la deformación del tablero se ve prácticamente horizontal, o sea que ya casi es imperceptible a la vista, ¿no? Entonces este era como quedó finalmente, algunas vistas de la parte inferior, de todo el postesado ya terminado y tesado, la parte de los desviadores, otra vista también, seguí el agua siempre presente, o sea que siempre nos acompañó, y ahora vemos las protecciones que eran tan fundamentales como lo mismo que habíamos criticado de lo que había pasado, entonces que se van a tapar o van a bloquear los anclajes, entonces había estos capón más chicos que eran para los anclajes pasivos y los más largos que eran para los anclajes activos, que sería en la parte de abajo, que teníamos que dejarlos acá engrasados para poder volver a tesar en caso de que sea necesario, después de un año, después de 6 meses, depende de lo que íbamos a ir registrando, y estos mismos capón más cortos iban a ser ubicados también para las tuercas y las barras de fijaciones transversales. Entonces acá ven el momento de que ya está preparado el anclaje, la colocación de este capot y después la pintura final con epoxi del capot ya blindado y abulonado a la placa. Por otro lado, sería cómo queda el bloque de una ménsula de anclaje con los capots más largos, que eran los que estaban inyectados con grasa, para aplicar el tesado eventual de sobretensión, y los anclajes de los capots de anclaje de Freycibar, esto sí con todo pasta de cemento, todo también está inyectado entre una y otra viga, y el mismo bloque también está inyectado a pesar de ser galvanizado, interiormente también tiene pasta de cemento. Esta es una vista general del trabajo terminado. El momento que empieza a pasar el tráfico, que se habilita el tránsito, con algunos ensayos que se hicieron, una vista inferior del trabajo y el trabajo terminado con un éxito. Muchas gracias por la presencia y haberlo tenido la paciencia de escucharme, y pongo a consideración algunas consultas que quieran realizar.